goza de una autonomía reforzada. Lamentablemente esa autonomía reforzada ha sido ejercida de manera irracional en el Parlamento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para que nos ayude a entender por qué estos viajes no están cotejados en los informes oficiales del Congreso. Muy buenas noches, señor Reina. Cuánto gusto. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches y saludos a todos los oyentes de Exitosa. Gastos en exceso que se dan dentro del Congreso, entre materiales, entre artefactos y estos viajes que también se dan. Partamos por el tema de viajes. La obligación que tiene un congresista es la de presentar su informe luego del viaje que ha sostenido. Decir qué cosa hizo, qué cosa consiguió para el país, por eso lo mandan de viaje. Pero también, ¿legalmente están obligados a presentar algún informe de gastos del viático que se le entrega a cada parlamentario? Bueno, por supuesto, todo funcionario público, no solo los congresistas, están obligados, cuando obviamente esos gastos son sufragados por el Estado o por la entidad a la cual representan, tienen que hacer una liquidación. Hay unas normas técnicas que te regulan el informe de los gastos que han realizado, porque se le da pasajes, se le da viáticos, etcétera, y tienen que declararlo. Ahora, en el tema del informe del viaje, obviamente, por transparencia sería lo más conveniente consignar en el informe los gastos que se realizan. Pero independientemente de ese informe, ellos tienen la obligación de justificar los gastos que han hecho, porque el Estado, en este caso el Parlamento, les entrega una suma de dinero, les entrega los pasajes y tienen que hacer una liquidación de gastos. No solamente ellos, sino todos los funcionarios públicos cuando reciben dineros para poder hacer un viaje de carácter oficial. Pero en este caso el problema adicional también es que estos informes sobre la gestión de viaje solamente son muchas veces descriptivos de las actividades que realizan. Sin embargo, no existe ningún tipo de informe un poco más analítico que permita saber a la opinión pública, a la ciudadanía, de la pertinencia, la utilidad, la conveniencia, el resultado positivo de estos viajes. Lamentablemente eso no ocurre. Ahora, sin duda el Parlamento, al igual que todas las entidades públicas, deben priorizar sus gastos. En un contexto de desaceleración de la economía, en un contexto de próxima crisis climática, en fin, obviamente las entidades tienen que priorizar los gastos. Y lamentablemente el Parlamento está de espaldas a esa realidad y no prioriza los gastos. ¿Y cuál es la percepción que tiene la ciudadanía? Como un Congreso de despilfarro. Y eso erosiona el sistema democrático, sí, porque lamentablemente el Congreso es un eje central dentro del sistema democrático, y decisiones administrativas incorrectas de parte de parlamentarios, etcétera, lo único que cuestionan es una crisis de legitimidad. Hoy, según el IEP, el Congreso tiene menos de un dígito de aprobación, y según Ipsos, el 13%. Entonces, yo creo que esa crisis de legitimidad también se explica no solamente por el desempeño político del Parlamento, sino sobre todo por el desempeño administrativo. No debemos olvidar, como hemos dicho hace algunas semanas, que este Parlamento ha incrementado su presupuesto en 478 millones de soles, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tipo de decisiones administrativas equivocadas sin duda ponen en cuestionamiento la legitimidad del funcionamiento de esta institución tutelar del sistema democrático, ¿no? Así es, y en lo que va del año, 21 parlamentarios han viajado al extranjero, a países como Marruecos, Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, y no han incluido sus gastos. ¿Qué procede aquí, señor Reina? ¿La Comisión de Ética debería trabajar en ello? ¿Habría que hacerle una denuncia? Porque hay que aplicar la transparencia. El peruano quiere saber en qué ha gastado y cuánto ha gastado, porque seguramente que se han dado la gran vida. No tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de eso. Claro, lo ideal es que estos informes que hacen todos los funcionarios públicos respecto a los viajes oficiales que realizan, es que por transparencia se consigne los gastos en que realizan. Y recordemos que este tipo de viajes de los parlamentarios son autorizados por la mesa directiva del Congreso, y ahí se autoriza el gasto o el egreso de los recursos del Congreso para que puedan realizar este viaje oficial. Lo ideal es que se incluyan dentro de estos informes que hacen sobre los viajes que realizan. Pero como les digo, en paralelo, el congresista, como todo funcionario público, tiene que hacer una rendición de cuentas de una liquidación de los gastos que ha realizado, ¿no es cierto?
Pero, ¿esto cómo funciona? ¿Es como una rendición normal que se hace desde cualquier trabajador del sector público? Presenta su informe, Claro, presenta su declaración jurada, presenta su factura, presenta su boleta, hay un porcentaje de declaración jurada, porcentaje por rendición de cuentas. ¿Es lo mismo que tiene que hacer cada congresista? Así es, los funcionarios públicos en general están sujetos a una serie de normas de tesorería por la cual mediante la cual uno tiene que justificar los gastos que realiza cuando hace un viaje oficial. Obviamente un porcentaje de ellos se hace por declaración jurada, porque hay algunos gastos que digamos no se pueden acreditar con un documento de pago, por ejemplo un taxi. Es muy complicado. Todos los gastos de hotel, los gastos de alimentación, todo eso se tienen que justificar y son objeto de la vigilancia ciudadana. En el caso de los congresistas deberían, de repente por transparencia, deberían esas liquidaciones ser públicas para que todo el mundo pueda acceder a ellas, ¿no? Ya, pero eso no sería por transparencia, termina siendo un tema de obligación legal, porque es plata pública la que están gastándose. Así es. No, lo que pasa es que la transparencia también es parte de la obligación del desempeño de la función pública, ¿no? Ahora vamos, por favor, a este tema que ha sido contundente, porque ya hemos pasado por todas las etapas con este Parlamento, desde compras de lujo, buffet de lujo, este policlínico, que según ellos era simplemente reparar una sala de atención médica del Parlamento, la compra de frigobares, la compra de vitrinas de vidrio, la compra de alfombras, la compra de pizarras de vidrio. Esto, ¿cómo podemos buscar justicia frente a estas compras? ¿Cuál es el mecanismo a seguir? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? El Parlamento es un poder del Estado que por la función constitucional que tiene de control del poder goza de una autonomía reforzada. Lamentablemente esa autonomía reforzada ha sido ejercida de manera irracional en el Parlamento, ¿no? Porque recuerden que el poder del Estado que controla el gobierno de turno debe estar libre de injerencia, libre de presiones. Y entonces la Constitución en el artículo 94 le ha consagrado una autonomía en el ámbito económico y administrativo. Lamentablemente, con el decurso de las sucesivas gestiones, ha habido un mal uso de esa autonomía. Autonomía que ha hecho que, por ejemplo, se incremente el presupuesto, como dije, de manera significativa. En el año 2001 el presupuesto era de 300 millones de soles, hoy tenemos 928 millones de soles, e inclusive también se hizo público que se incorporó al presupuesto de la República un crédito suplementario de 48 millones de soles este año, y lo cual, como ustedes saben, e inclusive el Congreso había solicitado más de 70 millones. Entonces, hay un mal manejo de la gestión administrativa que exige una gran reforma administrativa. Y creo que esa reforma administrativa pasa porque los políticos en el Congreso, que son los congresistas, no manejen la administración. Actualmente la administración está manejada por la mesa directiva. Y lo primero que hacen las mesas directivas de los congresos es repartirse los compartimientos administrativos de la administración para colocar personal afín a su partido político. Entonces, yo creo que la gran reforma es alejar la administración del Congreso de los políticos. Debería haber un gerente general que sea de la más alto rango de los funcionarios públicos, quien vea la parte administrativa y le dé el soporte logístico desde un criterio racional al funcionamiento legislativo. Lamentablemente hoy la mesa directiva asume la administración del Congreso y lamentablemente decisiones equivocadas que puedan tomar, porque hoy se meten en el día a día, hoy contratan personal, hoy aprueban los viáticos de los congresistas, y entonces decisiones equivocadas desde el punto de vista político, administrativo, trae como consecuencias la crisis de legitimidad que tenemos en el Parlamento. Ya, pero doctor Reina, hay autonomía. Lo utiliza mal el Congreso de la República, pero ese mal uso de esa autonomía no lo vuelve ilegal. O sea, los actos que están haciendo, el comprar cosas superfluas, innecesarias, despilfarrar. El despilfarro del dinero público no es ilegal. Termina siendo una autonomía del Congreso que el marco legal existente le permite. Así es, pero lo que pasa, recuerden que esa autonomía debe dejarse racionalmente. Entonces la idea es ir cada vez, por ejemplo, en el presupuesto de este año,
en la ley de presupuesto del año 2023, el Congreso, que es el que aprueba aprueba la ley de presupuesto, se ha exonerado de toda restricción de gasto. Puede nombrar personal, puede aumentar sueldos, etcétera. Entonces, ahí está un mal uso. Entonces, lamentablemente aquí lo que hace el Parlamento, en vez de tomar decisiones administrativas correctas, toma decisiones administrativas incorrectas que al último cuestionan la legitimidad del Parlamento en su conjunto. Hay un manejo administrativo a espaldas de la realidad del Congreso. ¿Y cómo podemos cambiarlo, señor Reina? ¿Cómo podemos cambiarlo si entiendo que muchas de las decisiones han sido avaladas por la mesa directiva, o sea, por el propio presidente José William Zapata? Lo que yo planteo es que la administración del Congreso ya deje de estar manejado en manos de los políticos, o sea, en manos de los congresistas. La administración debe tener un alto gerente general que tenga el mismo rango que el oficial mayor para que pueda manejar administrativamente los recursos del Parlamento desde un punto de vista racional. Lo que pasa es que como actualmente lo manejan los políticos lo hacen en base a criterios políticos y alianzas políticas internas. Y lo que ocasiona son decisiones pues de despilfarro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una gran reforma administrativa donde el sistema legislativo y el sistema administrativo del Parlamento se manejen de manera separada. La parte administrativa, un alto funcionario público elegido por concurso público que pueda manejar la iniciativa del Congreso. Y por otro lado, la parte legislativa manejada por un oficial mayor que debe ser un destacado jurista, constitucionalista, que asesore de los procedimientos parlamentarios a la mesa directiva y a los diferentes órganos legislativos del Congreso. Ya, para terminar, y yo le quiero plantear la siguiente pregunta que estamos consultando a la población. ¿Cree usted, doctor Reina, que se debe desaforar a los congresistas denunciados por quedarse con parte del sueldo de sus trabajadores y también, como en el caso de la congresista Digna Calle, a que se vayan del país con licencia sin goce de haber y que sigan votando y que sigan manteniendo su curul? ¿Deben ser desaforados? Yo, en principio, por la impresión de algunos casos, no todos, ya inclusive la fiscal de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por el delito de confusión, porque los congresistas, abusando de su cargo, están recortando sueldos. Obviamente, hay que recordar que el congresista tiene una condición particular, porque los trabajadores que trabajan en su entorno están sujetos en su contratación y su permanencia a la voluntad del congresista. Entonces, obviamente, los trabajadores pueden ser fácil presa de las presiones del congresista, directas, indirectas, implícitas, explícitas, porque como dependen del trabajo de ellos, obviamente ceden parte de su sueldo para poder permanecer en el trabajo. Sí, claro, entiendo eso. Por eso le pregunto, si usted considera que tendrían que ser desaforados. Claro, ya te dirían, es un delito cometido en el ejercicio de función y es materia de una denuncia constitucional. Y que sean desaforados. Así es. Bueno, la consecuencia de la denuncia constitucional es una vez luego el trámite seguido ante el Parlamento, es que pueda suspenderse el ejercicio del cargo y eventualmente también una sanción de carácter político que puede ser la destitución, la inhabilitación, la suspensión. Ya eso depende del pronunciamiento del Parlamento. Gracias, Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios, nos ha dado otro punto de vista importante frente a todos los temas que nos hablan del Parlamento y que nos indignan más, pero creo que nos genera también reflexión, ¿no? Reflexión sobre cuán mal hemos elegido